la clase la hacemos muy original. Aquí estamos con la reforma laboral y ponemos en el andén. La economía. Bienvenidos a nuestra primera clase de Economía del Andén. Adivinen en dónde estamos. Nos vinimos a Cartagena a dar nuestra primera clase de Economía del Andén. ¿Cuál es el reto? Llevar la pedagogía popular, así como le gusta el petrismo, pero para explicar todas las mentiras de sus reformas sociales. Hoy, por ejemplo, nos traímos al gran profesor Javier Garay, al profe crítico, para hablar de la reforma laboral. Pero yo les quiero mostrar algo y es, ¿ustedes se acuerdan de menos Marx más Hayek? Vamos a hacer todo esto explicando con las ideas de Hayek y al final a los estudiantes les vamos a regalar libros de Hayek. Ojalá que esta clase que estamos haciendo en Cartagena la podamos hacer en todos los rincones del país. Profe Garay, bienvenido. Muchas gracias, Jerome. Muchas gracias por esta invitación, esta iniciativa tan bonita, donde efectivamente vamos a ofrecer no solamente conocimiento en la hora o menos que estemos acá, sino también definitivamente desde el punto de vista del conocimiento, como decía Jerome, a través de los libros. Entonces comencemos. De nuevo, esta es una charla, es una conversación que vamos a tener y que vamos a tener con un enfoque, ¿no? Es un enfoque bien importante porque no solamente vamos a hablar de las reformas, sino lo vamos a hacer a partir de los conocimientos de una subdisciplina dentro de la economía que se llama la Escuela Austriaca de Economía. La Escuela Austriaca de Economía, dentro de uno de los exponentes, sí, tal vez más importantes, personalmente los que más me gusta es Hayek, definitivamente, sí, definitivamente, pero hay otros autores, otros escritores más recientes incluso, que también abordan desde esta concepción. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio de hoy? Vamos a identificar los 10 elementos principales sobre la escuela austriaca y vamos a adaptarlo y vamos a explicar cómo desde la escuela austriaca se puede encontrar o se puede entender esa reforma laboral. Y hay que entender que definitivamente pues este gobierno, el gobierno del cambio, ¿no? El supuesto gobierno del cambio nos trajo unas ideas que intentan casi que refundar desde sus cimientos todos los elementos que tenemos en la sociedad colombiana. Y pues uno de los elementos más recientes es el tema de la reforma laboral, que ha generado una cantidad de dudas, una cantidad de cuestionamientos que no necesariamente se compadecen con la lógica y con el pensamiento, no solamente de la economía, sino también de la economía austriaca. Entonces, ¿cuáles son los elementos que les decía y los principios que les decía de la Escuela Austriaca de Economía? El primero de ellos es una enseñanza básica de la Escuela Austriaca de Economía y es el reconocimiento de un concepto muy intuitivo, pero que suele olvidarse en otros conceptos de economía y que definitivamente se olvida en la reforma laboral, y es el de la escasez de recursos, ¿no? La Escuela Austriaca lo que enseña como base es que los recursos son escasos, y esto no es una cuestión de maldad, no es una cuestión que podamos superar, no, es una cuestión ineludible de la naturaleza humana. Todos los recursos son escasos y eso afecta desde el punto de vista individual hasta el punto de vista macro. Desde el punto de vista individual quiere decir que, por ejemplo, nosotros no tenemos el tiempo que quisiéramos para hacer todo lo que quisiéramos hacer. No vamos a tener toda la vida. La vida tiene un límite, ¿no? Y eso quiere decir que los recursos, incluido el tiempo, tienen un elemento de escasez en nuestra realidad. ¿Y eso cómo se traduce desde el punto de vista de las reformas? Y es algo que el petrismo suele engañar a la sociedad, haciéndola creer que podemos obtener todos los objetivos sociales a través de las reformas. Nos dicen que una reforma como la laboral seguramente va a crear no solamente empleo, aunque hay unas dudas, porque también hay algunos se han contradicho. La ministra anterior decía que no, que la intención no era crear empleo, ahora nos dicen que sí van a crear empleo, pero además nos dicen que es un tema de recuperar, como ellos lo llaman, los derechos de los trabajadores. Pues la verdad es que ese principio básico, el primero que les acabo de mencionar de la escasez de recursos, hace que reconozcamos que no todos los objetivos sociales se pueden alcanzar. Siempre hay costo-oportunidad, siempre tenemos que seleccionar objetivos para poder alcanzarlos. ¿Queremos más empleo? Vamos a tener que sacrificar otros elementos. Y esa es una de las primeras enseñanzas de la Escuela Austriaca que yo creo que es esencial para reconocer. No se les olvide que pueden interrumpir en el momento en que quieran, en cualquier pregunta, cualquier elemento, cualquier comentario que quieran hacer. Primer elemento. Segundo elemento. La Escuela Austriaca nos enseña que los fenómenos a los que nos enfrentamos desde el punto de vista económico son complejos. Y al ser complejos quiere decir que estamos en un mundo de incertidumbre. Y ahí hay un elemento que la Escuela Austriaca, a diferencia de otras aproximaciones de la economía, tienen, y es el tema del tiempo, la importancia del tiempo. Sí, en la Escuela Austriaca las decisiones, la mayoría de las decisiones se reconocen como que son decisiones intertemporales. Las tomamos hoy, pero afectan el futuro.
Y eso es algo de nuevo que afecta no solamente esta reforma, sino todas las reformas. Por ejemplo, ahorita que también estamos esperando cuál es la decisión de la Corte Constitucional en relación con la reforma pensional, pues ahí hay un elemento que desconoce la importancia del tiempo, ¿sí? Los efectos que va a traer unas decisiones que tomamos hoy para el futuro. Y esto me lleva al tercer elemento, o también que es diferencial de la aproximación de la escuela austriaca frente a otras aproximaciones de la economía. Y es que en la escuela austriaca se reconoce que el valor es subjetivo, ¿no? El valor no es inherente a los objetos. Por ejemplo, alguien diría que este tablero vale o cuesta lo que cuesta por el material por el cual está hecho, ¿sí? O por la cantidad de trabajo que se incorporó a él. Pero eso no es la visión de la escuela austriaca. La escuela austriaca lo que reconoce es que el valor depende de la percepción que tengamos sobre la utilidad y necesidad en relación con la escasez relativa de los bienes. Y eso en el ámbito no solamente laboral, sino en todos los ámbitos de la sociedad implica que las decisiones y los precios de los bienes, de los mercados, etcétera, incluido el precio del trabajo, están determinados exógenamente por la subjetividad. Y eso claramente se olvida en una reforma que no olvidemos lo que busca es hacer unas regulaciones que van a determinar cuáles deben ser los pagos, por ejemplo, que se hacen por la mano de obra, imponiéndolas institucionalmente, imponiéndolas estatalmente, pero eso lo que hace es restringir esa lógica desde el punto de vista de la valoración subjetiva de un bien o, pues en este caso, de un factor tan importante como es el de la mano de obra. Y hay un cuarto elemento dentro de los principios básicos de la escuela austriaca, que es el tema de la información limitada, ¿no? Y ahí sí, pues nuestro autor de cabecera, si se quiere, que es Hayek, no reconocía y es uno de los que más ha avanzado. Hay unas discusiones entre autores de la escuela austriaca, pero Hayek definitivamente fue el que más avanzó en decir, mire, las decisiones que se toman no se toman porque haya una racionalidad exógena y porque haya unas condiciones objetivas que determinen cuáles son las decisiones que debemos tomar, sino que las decisiones en el mercado, las decisiones de inversión y las decisiones también incluso, por ejemplo, de contratación o no contratación y también de aceptación de los trabajos dependen de una información que es tácita, una información que es contextual, que se da y se presenta en el momento de la transacción. Y eso lleva a que no haya ningún poder centralizado que determine cuál es la información que debe determinarse, por ejemplo, en los procesos de contratación. Estos entonces son los 4 principios básicos del pensamiento de la escuela austriaca. No los olviden. Escasez de recursos, información asimétrica o información limitada, el tema de la valoración subjetiva, ¿no? Y por otro lado, el tema también de la incertidumbre y la importancia del tiempo. Pero no solamente son estos principios básicos, sino también que hay unas condiciones dentro de la escuela austriaca que determinan cómo funcionan y cómo tomamos las decisiones y en realidad porque el objetivo de la escuela austriaca no es explicar cómo deciden los agentes, sino cómo actuamos. ¿Actuamos con qué fin? En el marco de esa escasez de recursos tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. El estar aquí, el estar en otro lado, el decidir trabajar o no trabajar, el decidir invertir o no invertir, son decisiones que tienen que tomar los individuos, que tenemos que tomar todos los individuos en un momento dado. Y eso se da en unas condiciones. Para la escuela austriaca, los autores de la escuela austriaca, hay 3 condiciones esenciales. La primera, la importancia de las señales. Y las señales, la principal señal, o bueno, una de las principales señales en la escuela austriaca son los precios. Y eso quiere decir que a partir de esos procesos de valoración subjetiva que determinan y derivan en unos procesos lógicos de acción humana, lo que llamamos precios, quiere decir que no se pueden distorsionar esos precios. Y ahí hay un problema con estas decisiones de centralización de las regulaciones. Y es que, por ejemplo, las medidas en el ámbito laboral con la generación, si se quiere, de eso que algunos llaman derechos, en últimas lo que está haciendo y lo que está derivando es una distorsión del precio, en este caso de la mano de obra. Y eso lo que hace es engañar y cambiar esas señales del mercado que de otra manera serían diferentes, tanto para los empresarios como para los empleados. Yo les decía que hay unos principios básicos que derivamos de esos pensamientos de la escuela austriaca que ya los mencioné. Y ahora estoy en un segundo componente, un segundo elemento que es el de las condiciones para que esas o que llevan a que la acción humana, las decisiones que tomamos y la forma como actuamos se den bajo esos principios. Y había dicho, lo primero es el tema de las señales. Y una de las principales señales es el tema del precio. Y había dicho entonces que había una distorsión, ¿no? Cuando hablamos de reformas como la laboral, había una distorsión de los precios. ¿Listo?
Segundo elemento, el segundo elemento, que son las condiciones en las que se presentan estos principios básicos, es la importancia de las instituciones. Y aquí los austriacos tienen una importancia de las instituciones en el sentido de que es el marco en el cual, de reglas del juego, en el cual tomamos decisiones. Y aquí claramente el tema de la ley, el tema de las regulaciones va a ser determinante. Y eso nos devuelve, por ejemplo, al elemento de la incertidumbre, es decir, usted no puede estar cambiando constantemente las reglas del juego, porque eso lo que hace es, por un lado, alterar las señales, ¿sí? Alterar y distorsionar, por ejemplo, los precios relativos, pero también generar unos efectos en términos de unas señales que son engañosas para los que tomamos decisiones y para los que actuamos, que no se les olvide, somos todos. Cuando hablamos de mercado desde el punto de vista de la escuela austriaca, no estamos hablando de unos pocos, de unos ricos que tienen una capacidad, sino somos todos los que actuamos y en últimas eso es lo que llamamos mercado. Y hay un último elemento que también esto es un factor diferenciador de la escuela austriaca frente a otras visiones de la economía, y es el papel del empresario. Eso en la economía tradicional, en la economía neoclásica, eso suele olvidarse, suele ignorarse, porque recuerden que la otra visión y aproximación a la economía es más desde el punto de vista de la solución matemática de unos modelos, y por lo tanto se olvida el papel del individuo y en últimas, por ejemplo, el empresario que toma decisiones, ya lo habíamos dicho, intertemporales, las toma hoy, pero que tienen efectos en el futuro, pero que definitivamente lo que hacen es casi que una labor social desde el punto de vista de la organización y la utilización de recursos que son escasos, ya lo habíamos establecido acá, ¿cierto? Y que en últimas eso va a determinar cuáles son los beneficios en términos de los deseos y las necesidades sociales. Y esto lleva a unas implicaciones, a unas consecuencias, que es el tercer elemento que queremos mencionar el día de hoy, a la luz, como les mencionaba, de la reforma laboral, pero no solamente de la reforma laboral, sino de las otras reformas también y de los cambios institucionales. Una primera consecuencia de todo esto anterior es lo que Hayek denominó el orden espontáneo. El orden espontáneo está definido como que hay unos resultados que no son centralizados y que no son dirigidos por ningún ente central, y que no pueden necesariamente lograrse a través de las buenas o malas intenciones de quien quiera generar unas señales distorsionadas del mercado. El orden espontáneo son todos esos emergencias sociales que no necesariamente obedecen, por ejemplo, las regulaciones. Y aquí este es un elemento bien importante porque nos lleva a un principio de análisis, por ejemplo, de las regulaciones y de las políticas públicas, Julio, y es el tema de la comparación, no de las intenciones de las regulaciones, sino de cuáles pueden ser sus efectos en ese orden espontáneo. Y claramente una reforma como la laboral, o por lo menos como está planteada actualmente una reforma laboral, es el tema de que podría, por ejemplo, profundizar la informalidad. Sí.